Empezamos con una oración. Amén. Estamos aquí. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te damos, Señor, las gracias por darnos la oportunidad nuevamente a través de este medio, Señor, traer la enseñanza de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, en este día y mientras nos disponemos, Señor, a compartir el alimento sagrado. Glorifícate, Señor, en medio de mis hermanos en Long Island, Señor, y a ti te damos, Señor, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Hermano, estamos en el capítulo 5 del libro de los Romanos. Amén. Y voy a empezar a leer lectura. Voy a leer solamente hasta el versículo 11. ¿Ok? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay dos textos que me llaman bastante la atención. Es el texto del versículo 9 y el 10. Escúchenlo, voy a volver a leer y luego empezamos el versículo 1. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de la ira. Eso me trae a mí, debe traernos a nosotros paz y tranquilidad en el hecho de saber si cuando nosotros éramos antes enemigos de Dios, fuimos reconciliados, más ahora que hemos sido reconciliados, seremos salvos por su gracia. ¿Se dan cuenta? Debe de haber en nosotros seguridad. Muchas veces nosotros pensamos como si podríamos perder la salvación. Y el tema no va a ser sobre si un cristiano puede perder la salvación o no. Pero es el hecho de que en nosotros debe de haber una seguridad de con quién fue que Dios hizo el pacto de la salvación. Lo hizo con la sangre, no de un carnero, ni de un cabrito, sino que hizo el pacto de la redención con la sangre de Jesucristo. La sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y antes de empezar en el versículo 1, me gustaría leer en Colosenses capítulo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contraria en contra nuestra, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El Señor triunfó sobre los principados y anuló el acta de los decretos que había contraria en contra nuestra. Nosotros, en estos capítulos de Romanos, en los primeros capítulos, del 1 al 3, prácticamente estamos leyendo bastante sobre la culpabilidad del hombre y cuán corto estamos nosotros de la gloria de Dios. Y que todos somos culpables. Ante la ley de Dios todos somos culpables. Hemos sido encontrados culpables en la corte de la ley de Dios. Todo ser humano. Pero cuando leemos nosotros en este capítulo 5, estamos leyendo ahora sobre la justificación. Nuevamente, que es el tema del libro de los Romanos, es la justificación.
Entonces tenemos aquí que hemos sido justificados y la palabra también reconciliación, que hemos sido reconciliados para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Anteriormente hemos sido encontrados culpables delante de la corte de la ley de Dios. Pero en Colosenses leímos que Él anuló el acta de los decretos que había contraria en contra nuestra, clavándola en la cruz del Calvario. O sea, que ya el Señor pagó un precio por nosotros. Anteriormente éramos encontrados culpables, éramos enemigos de Dios. Enemigos, porque aquí habla de una paz. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos en otros en el capítulo Filipenses 4, de 6 al 7, lo voy a leer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros anterior no teníamos esa paz. Y este texto, en el capítulo 5 de Romanos, está hablando de una paz, de que ante nosotros estábamos prácticamente en guerra con Dios. Era como si fuéramos enemigos. No estábamos luchando como a favor de Dios, sino que estábamos en el lado opuesto. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante. La carta de los Romanos es una carta tremenda en cuanto a la justificación. Y es una carta que todo cristiano verdaderamente debería estudiar para saber cuán segura está nuestra salvación y lo que el Señor hizo por nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Porque ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Y nosotros estamos leyendo ahora. Y vamos a ver cuáles son los beneficios y los resultados de esta justificación que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Porque miren lo que dice en el versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es la primera. Tenemos paz para con Dios. Tenemos también entrada por la fe a esta gracia. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y hemos recibido ahora la reconciliación. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente éramos enemigos de Dios. Nosotros no estábamos a favor de Dios. A nosotros no, posiblemente en otra ocasión no hablaban a nosotros de Dios, poniéndome a mí como ejemplo, y uno, ok, bueno, yo creo en Dios, pero en realidad no había como un compromiso, no había como una ansia o una hambre por buscar la presencia de Dios y por estudiar las Escrituras y por obedecer a Dios. Aunque todavía tenemos nuestra lucha en cuanto a la obediencia y ciertas cosas, pues todo cristiano tiene cierta lucha, pero lo cierto es que ahora nosotros estamos reconciliados para con Dios y estamos justificados y estamos ahora buscando mejorar nuestras vidas y le damos la gracia al Señor porque Él pagó el precio por esta justificación. ¿Se dan cuenta? El enemigo muchas veces va a tratar de acusarnos a nosotros para que nosotros nos sintamos como que Dios no nos escucha, que Dios está en contra nuestra. Y nosotros a veces no asimilamos bien el mensaje de las Escrituras y andamos todo el tiempo a veces como abrumados por la angustia, abrumados por diferentes cosas que pasan alrededor de nuestra vida, como si Dios no se interesase por el bienestar nuestro. Y lo cierto es que me gusta mucho este capítulo, pues este capítulo está hablando ahora de los beneficios que nosotros tenemos al ser justificados para con Dios. Y es que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Tenemos también paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, pues Dios anuló el acta de los decretos que había contraria en contra nuestra. Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Nosotros no podemos cumplir la ley. Obviamente Él vino a cumplir, no a abolir. No podemos, Él dijo, ni una tilde ni una jota será abolido de la ley. Debemos entender esto. El decálogo sigue en vigencia, pero lo cierto es que nosotros no vamos a ser justificados por la ley, porque cuando tú fallas en uno, ya cometiste infracción en todos. Entonces es que cuando leemos nosotros el libro de los Romanos, obviamente en los primeros capítulos nos muestra a nosotros la culpabilidad del hombre y cuán lejos nosotros estamos de su gloria y cuán culpables somos.
Pero cuando él empieza a hablar en el capítulo 5, él está hablando ahora de la justificación y los resultados que tenemos nosotros al haber recibido la justificación por la fe. ¿Se dan cuenta? Yo no soy justificado por mis obras, ni por lo que yo haga para Dios, ni por las clases que yo dé, ni por la predicación, y por las cosas que nosotros hacemos para Dios, que son como resultado de la salvación. Pero en cuanto a justificación, nosotros no podemos pensar que yo voy a ser justificado delante de Dios por las obras de caridad que yo hago, o por todas las cosas que el ser humano a veces piensa que haciendo va a agregarle a su salvación o va a ganar puntos para con Dios. La justificación ha sido pagada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros debemos de tener fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro, y entregarle nuestro corazón y entregarle nuestra vida a Él. Entonces nosotros, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, miren esto, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No hay ese mensaje está claro y debe de traernos a nosotros esa paz. Pues si nosotros tenemos ahora paz para con Dios, ahora nosotros podemos recibir de la paz que habla de Filipenses, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros muchas veces mostramos paz en situaciones en donde otras personas que no tienen a Dios no podrían ellos mostrar esa clase de paz que nosotros mostramos. Porque nosotros a veces estamos pasando por unas tribulaciones que son difíciles de entender, pero que Dios permite que todo cristiano pase por tribulación y pase por angustia, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene como resultado de nosotros haber estado ahora justificados para con Dios y tenemos paz para con Él. ¿Se dan cuenta? Muy diferente, porque nosotros no hemos adquirido esta justificación por nuestros propios méritos. Esto no es cuestión de los méritos nuestros. Esto es lo que es los méritos de Cristo, lo que Él hizo por nuestra vida a favor nuestro. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en la esperanza de Dios. Antes estábamos nosotros destituidos, pero Cristo ahora nos da la esperanza que el propósito original de Dios, la gloria de Dios, será restaurada en algún momento específico. En otras palabras, ya esta gloria de Dios está siendo manifestada en nuestros medios, porque el Señor pagó el precio por nuestros pecados y hemos sido justificados. Y dice el apóstol, y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que muchas veces el Señor permite la tribulación para probarnos y para Él también glorificarse a través de nuestras vidas. Aunque a veces nosotros no queremos la tribulación y no queremos nosotros ser probados o pasar por ciertas pruebas, debemos de entender esto, que cuando el apóstol Pablo está hablando de los beneficios de la justificación, está hablando de la tribulación como también un beneficio. En otras palabras, Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios probó a muchas personas y pasaron por momentos difíciles. En el caso de José, ya nosotros conocemos la historia, que José fue vendido por sus hermanos, le tenían envidia, fue echado en un pozo, terminó como un esclavo en Egipto, fue llevado preso, sin él haber cometido nada malo. Y conocemos la historia de José, pero Dios tenía un propósito con José. Bendecimos el nombre del Señor. Job, dice la Biblia que Dios probó a Job también. Y el Señor le dijo a Satanás, mira a Job, mi siervo, varón perfecto, no hay nadie como él en la tierra. Y obviamente que Dios estaba probando a Job, una tribulación. Vemos las tribulaciones casi en muchos de los hombres de Dios, como lo vemos también en Jeremías.
Lo vemos también en Daniel, en Ezequiel, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, que cuando nosotros, por eso es tan importante que cuando nosotros leemos la Biblia, entendamos, hermano, que no es que nosotros somos masoquistas y que nosotros queremos ser probados y que queremos dolor para nosotros entrar en la gloria de Dios. No, no, no. ¿Quién quiere eso? Nadie quiere esto. Pero lo cierto es que cuando Dios permite que nos lleguen las tribulaciones, nosotros podemos sentir la paz de Dios. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que muchas personas posiblemente pasarían por muchas de las pruebas que nosotros estamos pasando. Posiblemente ellos retornarían atrás al mundo, como se dicen, o se descarrían, o niegan a Dios, o blasfeman luego de Dios, y se van a su antigua vida. Pero lo cierto es que muchos de nosotros podríamos soportar, porque tenemos ahora nosotros entrada a esta esperanza y a esta gracia de parte de Dios. Y tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice el apóstol Pablo que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, en sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Muchas veces cuando uno está, por ejemplo, muchas personas que han sido llamadas al ministerio, obviamente pastores, ministros, profetas, toda persona que le sirve a Dios en cualquier de los ámbitos de Dios, o en cualquiera de estos dones que le sirve a Dios, puede pasar por momentos de tribulación. Y a veces uno se siente como que verdaderamente tú me llamaste, o por qué yo estoy pasando por esto. Y a veces uno empieza a cuestionar a Dios con ciertas cosas y Dios no le responde a uno. Dios no responde. Dios lo que te puede llenar de su paz para que tú a través de la prueba entienda y sepa que Él está contigo en medio de todo esto. O sea, muchas veces Dios nos quita la prueba, Dios nos quita la tribulación, pero cambia tu perspectiva. Tú puedes llenarte de la paz de Dios y sentir esa seguridad que en cualquier momento dado Dios puede sacarte de esa prueba, de esa lucha en la cual tú estás pasando. Y es interesante porque el apóstol Pablo nombra a la tribulación como parte de estos beneficios. Eso es tremendo, pues nosotros dice, él habla de los beneficios y los resultados de la justificación. Dice, por la fe tenemos entrada con Dios, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes en la gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que el cristiano verídico, genuino, siempre anda hablando de la gloria de Dios. Quiere sentir la gloria de Dios. Quiere sentir la presencia del Señor. Nosotros no nos escondemos de la presencia de Dios. No podemos escondernos de Él, porque ya Él ha depositado su espíritu dentro de nosotros. No importa en dónde nosotros estemos. Podemos huir o escapar de las personas. Pero en donde quiera que estemos nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Porque está dentro y estará sobre, como dijo el Señor. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro y sobre. ¿Se dan cuenta? Ese Espíritu, esa voz que está dentro de tu interior, que te habla a ti muchas veces en tus tribulaciones. Tú piensas que tú estás hablando contigo mismo y es la voz del Espíritu Santo de Dios que te está trayendo consuelo. Te dice, mira, haz esto, haz lo otro. Y el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar a tu vida. El Espíritu de Dios habla a través de la Sagrada Escritura de una forma segura. El Espíritu Santo de Dios te puede hablar a través de un sueño, te puede hablar a través de una persona, te puede hablar a través de las circunstancias de la vida. Pero Dios habla a nuestras vidas en medio de las tribulaciones y en medio de nuestra lucha. El Señor está con nosotros. ¿Se dan cuenta? Y es interesante en todo esto porque algo tan importante que tiene la Biblia, que el lenguaje de la Biblia no es el lenguaje de cualquier otro libro. El lenguaje de la Biblia es el lenguaje de Dios. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros tenemos que tener esto claro, hermano, porque muchas veces, debido a todos los mensajes que nosotros escuchamos a través de las redes sociales, y muchos ministros que lamentablemente han torcido el libro sagrado y la Sagrada Escritura para ellos enriquecerse a sí mismos, no te predican el mensaje completo. Y lo cierto es que el énfasis de las Escrituras, y no es que uno esté en contra de la prosperidad, no, yo estoy en contra de la prosperidad, todo el mundo quiere estar próspero,
que quiere estar mejor económicamente. Claro que sí, pero ese no es el énfasis. El Señor dijo, mi reino no es este mundo. Nosotros estamos en otro reino, en el reino de Cristo. Y nuestra meta es gloriarnos en la gloria de Dios. Tener entrada por su gracia, tener esperanza. Porque aún la prueba nos da a nosotros esperanza de que, mira, hay un dicho que dice, y no voy a decir que lo dice en la Biblia, pero hay un dicho que dice, no hay cuerpo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, que llega un momento en donde por más que uno esté sufriendo, aún con enfermedades, llegará un momento en donde ya eso cesaría. Pero en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra lucha, está Dios con nosotros. Eso nosotros tenemos que tenerlo pendiente. Y este capítulo habla de los beneficios que tenemos nosotros al recibir esta salvación, al recibir esta justificación de parte del Señor, y ahora que hemos sido reconciliados para con Él. Ahora leemos nosotros en el Salmo 122, 6 al 7. Y esto es lo que dice el salmista: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Eso lo decía David. Obviamente está hablando de la paz de Jerusalén. ¿Cuántas personas hoy en día no quieren paz? Nosotros queremos paz, queremos que haya paz de todas estas guerras en el Medio Oriente, en Ucrania, todas estas guerras que a veces le traen a uno como un desconcierto. Y uno se siente como, en cierta forma, como que el futuro se ve incierto e inseguro. Pero en medio de toda esta situación que acontece globalmente, el cristiano debe tener esta paz que habla el apóstol Pablo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros podemos tener paz en medio de cualquier clase de situación en donde el mundo a veces se invade más de temor, de miedo y de intimidación que los cristianos. Porque nosotros tenemos a Cristo y en cierta forma nuestra mirada no debe estar en las cosas terrenales, sino en el Señor. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros buscamos de su paz, pedirle al Señor: Señor, dame tu paz. No permita que nada ni nadie me robe tu paz. La paz es importante, es lo más importante. Nosotros a veces oramos y oramos más como por las cosas materiales que orar por la paz para con el Señor. Tener paz, porque ya tenemos la paz. En otras palabras, ya Él nos hizo amigos. Nosotros antes éramos enemigos. El acta de los decretos, Él la quitó. Ya no hay una ley que nos acuse a nosotros. Claro, nuestra conciencia puede acusarnos cuando nosotros ofendemos a Dios, pero no hay una ira. Esta es lo importante de esta palabra de la reconciliación y de la expiación, en donde la ira que Dios tiene en contra del pecado, obviamente Él satisfizo esa ira. Claro que todavía hay una ira, porque obviamente no podemos decir aquellos que no conocen a Dios y que continúan en su vida de pecado, obviamente están bajo ira si no han creído en Cristo. Pero si nosotros hemos creído en Cristo y tenemos su justificación, escuchen esto, y es lo que dice el texto sagrado: tenemos paz para con Dios. No es para nosotros andar atribulados como que Dios no va a destruir. Hermano, nosotros tenemos, por eso es tan importante leer el libro de los Romanos. Nosotros no tenemos licencia para pecar. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 4:8. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Debe de haber en nosotros como una confianza, una firmeza, una seguridad de que Dios está a favor nuestro. ¿Se dan cuenta? Es por eso tan importante que nosotros entendamos esta palabra de justificación y la palabra de reconciliación. Miren lo que dice el apóstol en el versículo 5. Dice él: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchos cristianos que están esperando de parte de Dios una contestación a su petición, o están esperando un beneficio de parte de Dios, podemos decir, sí, una bendición financiera, están esperando que un hijo se convierta o que sus hijos busquen de Dios, y estamos en esta espera.
Y estamos en estas pruebas que Dios permite que como cristianos pasemos nosotros. Pero dice el apóstol que la esperanza no avergüenza. O sea, mientras nosotros estamos esperando, nosotros no podemos sentirnos avergonzados y que somos menos que cualquier otra persona. Si no tenemos documentos legales y estamos en un país, estamos obviamente que no estamos legalizados. Pero si tenemos la esperanza, la esperanza no debe avergonzarnos a nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros no podemos comprar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está de venta. El Espíritu Santo no es para comprar. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, claro, que podemos ofrendar, diezmar y hacer todas estas cosas que hacemos nosotros, pues obviamente queremos que la obra marche hacia adelante y queremos que el evangelio se expanda y hacemos todas estas cosas, pues obviamente sabemos que las finanzas mueven también el evangelio, pero nosotros debemos entender esto, lo que el apóstol dice. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, porque el Espíritu Santo que nos fue dado, y lamentablemente hay muchas enseñanzas en muchas de estas redes sociales que verdaderamente estas personas han tomado el libro sagrado y lo han torcido en su totalidad. Y no son todas las iglesias, pues hay muchos ministros y pastores que obviamente son verídicos y tienen multitudes. Pero está bien, si tú tienes una multitud y tú le estás dando el libro sagrado y lo estás alimentando debidamente en la Sagrada Escritura, gloria a Dios por eso. Pero si no le están haciendo y lamentablemente, mira que si tú haces esto y haces lo otro, como que tú vas a acumular puntos para con Dios. No, nosotros hacemos las cosas de corazón. Y cuando lo hacemos, Dios nos bendice. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Cuando nosotros bendecimos, Dios nos bendice. Eso es una ley que no falla. Dios bendice a todo cristiano. Y qué mejor inversión que cuando nosotros bendecimos a la obra de Dios. Pero el énfasis no debe estar a veces ponemos el énfasis en lugares incorrectos. Y Dios suplirá para nuestras vidas. Hermano, eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Dios suple para nuestras vidas. Ahora miren esto. Dice el apóstol en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió en el momento exacto en donde el pecado estaba, podríamos decir, como un fruto cuando estaba maduro, que uno ya tiene que tomarlo porque el fruto se va a podrir. El pecado estaba maduro, o sea, en otras palabras, que estaba listo. Era el tiempo preciso de parte de Dios para que la sangre de Cristo fuese derramada en ese tiempo para Dios lograr el propósito que Él tenía para con cada una de nuestras vidas. Y que esa sangre sigue fluyendo, hermano, y todavía 2000 y pico de años, y todavía estamos hablando nosotros de la sangre vertida en la cruz del Calvario, en el monte del Gólgota. Y todavía se va a seguir hablando de esto, porque esto fue un sacrificio que fue hecho desde antes de la fundación del mundo, ya en el conocimiento previo de Dios. Ya todas estas cosas habían acontecido, porque Dios ve el presente, el pasado y en el futuro como un solo tiempo. Dios no está sometido en el reloj como nosotros, que constantemente miramos el reloj y a las 11:30 empieza esto y estamos con un reloj. Dios no está con el reloj. Dios no está con ese reloj. Dios está en su reloj de la eternidad. No hay tiempo para Dios. Dios está en un tiempo, no hay tiempo para Él. ¿Se dan cuenta? Pero si hay un tiempo profético, porque obviamente le damos la gracia al Señor que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento y nos hablaron de Dios. Y hablaron del Mesías, que el Mesías habría de venir. Sería Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fuerte. Así hablan de Jesucristo como un Dios fuerte. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Entonces Dios mismo tuvo que venir y pagar el precio para Él satisfacer la ira que Él tenía en contra del pecado de la humanidad. Todavía Dios tiene, claro, obviamente, Dios tiene ira, pero una ira como que Dios va a destruir a medio mundo. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra en el Antiguo Testamento, y vimos lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero si viviésemos todavía en el Nuevo Testamento no hubiese tierra. No hubiese tierra, porque que todos los pecados delante de Dios son prácticamente iguales.
Claro que hay pecado de muerte, pero debemos entender esto, que la cruz no solamente logró el perdón de nuestro pecado, la cruz hizo un antes y un después. Se habla de antes de Cristo y después de Cristo. El único hombre que ha dividido la historia en dos ha sido él. Entonces se habla de la cruz, antes de la cruz y después de la cruz. Entonces un propósito que Dios hizo era la justificación que Dios estaba dando a todo aquel que pusiese la fe en el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros vemos la Biblia y vemos de las personas que creyeron en el Señor, fueron personas que no tenían parte como estos privilegios. ¿No? Como era, porque Dios vino a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Dios le dijo a la mujer sirofenicia, Dios le dijo a muchas personas, el centurión dijo, solamente di la palabra, mi siervo será sanado. Tú no tienes que ir a mi casa para yo ser sanado, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que aprender de estas cosas, porque a veces nosotros limitamos a Dios en lo que Dios puede hacer. Para Dios no hay distancia, para Dios no hay imposible, hermano. Dios sana toda enfermedad. Si Dios quiere sanar a una persona, Dios la sana. Si Dios, porque está en esto, pues creemos que por su llave hemos sido sanados. Pero hay momentos en donde Dios sana y hay momentos en donde Dios no sana. Pero eso no quiere decir que Él no ha contestado. Algo Él está logrando cuando Él dice un no. Nosotros no podemos solamente decir no, que solamente vamos a aceptar el sí y el amén de Dios. No, vamos a aceptar lo que venga de parte de Dios. Si es un no que Dios da, bueno, es un no. Y muchas veces el no de Dios es preferible a un sí del diablo. ¿Se dan cuenta? Porque los discípulos todos pasaron por tribulaciones. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de tribulación, nosotros leímos el libro de los Hechos y estudiamos el libro de los Hechos y vimos toda la tribulación que pasó el apóstol Pablo. Él pasó por unas tribulaciones tremendísimas. O sea, fue una persona que está experimentada y sabe de la clase de tribulación que un cristiano podía pasar. Entonces hay personas que dicen, bueno, pues, los cristianos van a pasar por prueba, van a pasar por tribulación. Eso no quiere decir que necesariamente Dios está castigando al cristiano por una desobediencia o por un pecado. Eso es algo ya demasiado simple, yo diría. Porque ya sabemos que hay ciertas cosas que le pueden traer a uno consecuencias. No podemos decir que no. Pero lo cierto es que Dios prueba a sus santos. Y muchas veces cuando Dios permite la tribulación, Dios te está ahí como separando para Él. Dios quiere que tú pases tiempo en comunión con Él. Porque Dios quiere darte, iluminar tu mente, llenarte de su presencia. Y lamentablemente nosotros atendemos más a las cosas espirituales cuando estamos bajo lucha. Y estamos orando, buscando de parte de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está logrando lo que hace tiempo Él quería lograr en nuestras vidas, que es separarnos y llenarnos de su presencia para que nosotros podamos testificar de Él. Porque es así. Y yo hablaba con cierta persona, con un soldado que se retiró y él hablaba de todas las tribulaciones que le está pasando y todo el tiempo que pasó como soldado y las tribulaciones que pasó y todas esas cosas y que todavía, y el hombre sabe mucha Biblia. Pues yo le dije a él, tú te estás perdiendo el punto. Porque lo cierto es que no es solamente por ti. Cuando Dios te permite las tribulaciones y todas esas cosas, es porque Dios quiere llenarte de su presencia. Dios quiere ministrarte a ti para que tú puedas ministrarle a aquellos que van a hacer, que van a entrar bajo tu testimonio al reino de Dios. Pero si nosotros solamente nos preocupamos por salir de la prueba, salir de la tribulación, salir de la angustia, quiero salir, te sale. Pero entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que te van a escuchar? Que con aquellos que van a recibir de parte de ti, de parte tuya, el consejo de la palabra, la administración, que también ellos están pasando por pruebas y por lucha, pero tú has podido pasarla con la presencia de Dios. Tú ahora tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento por la paz que el Señor nos ha dado una entrada a esta gracia en la cual nosotros estamos firmes. Porque Él nos ha llamado a reconciliar las almas para con Él, no a desconciliarla. Antes nosotros estábamos desconciliados, ahora estamos reconciliados. Y hay unos textos bíblicos que quisiera volver a tocarlo antes de cerrar la clase, que están creo que el 9 y el 10, pero miren. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
En otras palabras, cualquiera de nosotros pudiera morir por una persona que fuera buena, que se lo mereciera. Pero el Señor muestra su amor en que nosotros no merecíamos que Él muriese por nosotros. Y nosotros siendo malos, Él murió por nosotros. Esa es la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Porque Dios perdona al impío, inclusive que aquellos que lo estaban crucificando, el Señor dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Al que estaba siendo crucificado con el cual dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy entrará conmigo en el paraíso. Ese no hizo ninguna clase de obra. No hizo nada. Él estaba en la cruz. Lo único que él podía ofrecerle era la fe que puso en el reino de Dios. Y arrepentirse de su pecado en ese momento para recibir el beneficio de parte del Señor. ¿Se dan cuenta? Que esto es una justificación que Él logró a favor nuestro. Nosotros no podemos ser justificados bajo nuestra propia justicia. ¿Se dan cuenta? Porque el precio es demasiado caro. El precio de la redención es demasiado caro. Por eso que el apóstol Pablo en esta misma carta, en los capítulos anteriores, leímos nosotros que el que obra le cuenta como deuda. En otras palabras, si yo estoy obrando para ser salvo, en realidad yo voy a obrar hasta la eternidad y todavía no voy a poder pagar mi salvación. Porque el precio es demasiado caro. O sea, el precio de la redención fue una redención pagada con sangre divina, no fue con cualquier clase de sangre. Entonces, si fuera por cualquier clase de sangre, la sangre del profeta Isaías o la sangre de Jeremías o cualquiera de estos hombres santos hubiese sido suficiente para la redención. Pero no. Dios requería que fuese la sangre de su propio Hijo, del Hijo de Dios. O sea, que el precio es demasiado caro y Él tuvo que pagar, Él pagó ese precio. Nosotros no merecíamos que Él pagase el precio de nuestra redención. Y es interesante porque cuando hablamos del precio que Él pagó por nuestra redención, y si Él pagó el precio por nuestra redención, y nosotros somos su hijo, ¿cuán valiosos somos nosotros para Él? Eso nosotros debemos entender esto, porque a veces nosotros solamente estamos pendientes de ciertas cosas y nos concentramos, ay, que yo soy tan malo, que mira que esto, que el pecado. Y ya sabemos que el Señor venció el pecado. Eso tenemos que reconocerlo, que el pecado trae consecuencias y por el pecado murió el Señor. Pero ¿qué tal hablar de estos beneficios que tenemos nosotros también? Tenemos que hablar de los beneficios, de lo que Él logró en la cruz del Calvario a favor nuestra, para que nosotros pudiésemos vencer el pecado y nosotros andar en obediencia para con Él. Es tan importante esto porque Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ahora miren esto, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Eso me da a mí seguridad. Eso me da a mí paz. Porque el enemigo puede arremeterle a uno, intimidarlo y llenarte de temor y de miedo. Y tú estás atribulado, puedes estar atribulada y el diablo acusándote. Y puede usar aún a tus propios hermanos para acusarte. Y tú estás ahí debatiendo en que lo hice mal, que esto y que el otro. No, hombre, pero mira esto. Este texto es importante. Porque él dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si antes, cuando éramos enemigos de Él, Dios nos dio su gracia, ¿cuánto más Dios ahora estará a favor nuestro? Ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Estamos apegados a Él, no podemos desligarnos de Él, no podemos olvidar esto. Pues Él dice, separado de mí, nada podéis hacer. Pero cuando llega el enemigo de nuestras almas y empieza a mandarnos dardos a los oídos y nuestra mente está girando con una situación media rara porque el enemigo se ha levantado con acusación y con unos señalamientos injustos, pero tú tienes aquí palabra. Entonces nosotros le declaramos a Él la palabra y por eso es tan importante en esta carta que nosotros entendamos lo que Él hizo por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si ya estamos justificados, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Ahora nosotros vamos a la iglesia y vamos con acción de gracia. Vamos a honrarle a Él, a glorificarle y a exaltarle.
Vamos a darle a Él lo que Él nos dio. Él nos dio a nosotros de gracia. Nosotros, lo mínimo que podemos hacer por Él es alabarlo y glorificarle. Vamos a alabarle y vamos a glorificarle. Vamos a exaltar su nombre por lo que Él hizo por nuestras vidas. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Seguimos creyendo que Él lo va a hacer. Porque Dios, hermano, Dios es un Dios buenísimo. No voy a decir bueno, porque Dios tiene todos los superlativos. Yo no puedo decir que Dios es bueno. No, Dios no es bueno. Dios es buenísimo. Nosotros podríamos ser buenos en cierta forma, pero no. El único que es buenísimo, todos los superlativos le pertenecen a Él. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos que pasar tiempo con las Escrituras. Y darle este capítulo, hermano, pero este capítulo no podemos tratarlo livianamente, porque esta carta de los romanos tiene demasiadas verdades a favor de nuestra justificación para nosotros solamente pasarle por encima, porque queremos terminar el libro. No es justo para el texto bíblico y no sería justo tampoco para los hermanos que quieren alimentarse con las Escrituras. En tu tiempo libre, lee la Sagrada, vuelve y lee el capítulo 5 y léelo detenidamente y tú verás cómo esta palabra te va a ministrar y te va a llenar de esa seguridad que solamente Dios puede hacer. Mira, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados. Antes éramos enemigos. Ahora el Señor se reconcilió para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos creído en el sacrificio de la cruz, lo hemos aceptado a Él, estamos reconciliados. ¿Que vamos a tener lucha? Claro que sí. ¿Que podríamos pensar a veces en volver atrás? Podríamos pensarlo. Pero aquí hay una certeza y una seguridad que Dios también está como ha anulado el acta de los decretos y él nos da a nosotros esta firmeza de que ahora que nosotros hemos sido ahora, si antes cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, cuánto más ahora que hemos sido reconciliados estaremos nosotros firmes en esta gracia. ¿Se dan cuenta? Entonces que tenemos que nosotros seguir hacia adelante y no abandonar el arado y no abandonar el camino de Dios. Pues obviamente no queremos abandonar, queremos seguir hacia adelante. De que vamos a veces a sentirnos débiles, claro que sí. De que a veces nos cansamos como seres humanos que somos, claro que nos cansamos. Pero hay algo dentro de nosotros y para cerrarlo puedo decir lo que decía Jeremías. Y Jeremías decía, mira, yo no voy a seguir, prácticamente voy a parafrasear el capítulo 20, que Jeremías aún maldijo el día en que vivió. Y dijo, no voy a hacer más, búscate a otro que predique la palabra. Pero Jeremías dijo, no obstante, había dentro de mí un fuego, traté de resistirlo, mas no pude. Y siguió haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces muchos de nosotros me dicen, yo no voy a hacer esto más, ya estoy cansado? Y Dios vuelve y te habla y te ministra, y al otro día tú amaneces con más energía que nunca. Por eso que, hermano, esto no es para nosotros, esto es para Dios, para que Dios se glorifique a través de nuestras vidas. Y es preferible hacerlo de buena voluntad, porque cuando Dios llama a uno, no hay otra forma de volver atrás. Uno quisiera volver atrás. Pero ¿qué es lo que hay atrás para nuestra vida? No hay nada bueno. Ya lo mejor lo tenemos ahora. Entonces, ¿para qué pensar en volver atrás? No, ¿para atrás qué? ¿A buscar qué? Tenemos que seguir con esto porque hay personas que van a venir a través de tu testimonio. Y entonces, cuando tú haces un pacto con Cristo a través de su sangre, tú no puedes abolir ese pacto. Y eso está firmado ahí eterno. Eso es un pacto eterno. Ya, tú no puedes salirte de eso. ¿Te das cuenta? Es tan importante esto, hermano. Así que la semana entrante, con la gracia del Señor, seguiremos en este capítulo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.